Bueno, buenas noches, banda. Estamos en un nuevo capítulo de Hablemos de esta serie de podcast, grabaciones, no sé qué rayos termine siendo, pero en esta ocasión pues vamos a hablar un poco de Berserk, el tema más candente del momento dentro del mundo geek por pues, razones que no nos orgullecen, razones que son pues terriblemente lamentables en este momento. En esta ocasión nos acompañan por primera vez los dos colaboradores del canal, está Fenrir. Buenas noches, gente. Y pues nos acompaña nuevamente Kamen Rider Wizard. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Así que pues creo que podemos iniciar un poco con las generalidades de Berserk y pues el tema principal que nos atrae, que es su autor, Kentaro Miura. Pues, ¿qué Sí, podemos decir en general? Fue pues una persona que nació en Chiba, Japón, en julio del 66, con mucho interés por el manga desde joven. Según los datos que se han podido tomar acerca de su biografía, podemos saber que él inició pues en el mundo del manga o queriendo desarrollarse a través de este mundo desde que estaba en primaria. sí, con su manga Miuranger, que no lo he leído, o sea, yo creo que es de esas joyas inéditas, pero me suena como que fue algo de tipo Sentai. Sí, tiene ese aire, esa aura, por así decirlo. Sí, es inspiración de voy a poner mi nombre y algo más para que suene bastante Sentai, bastante caricatura infantil. Bueno, pues a fin de Ah, cuentas es un trabajo de primaria, no es un trabajo puramente amateur. pero vale la pena destacar, quiere decir que este señor estuvo escribiendo toda su vida. O sea, fue un Así, mangaka desde que aprendió a escribir hasta que pues pasó lo que pasó. así es, indica un poco el hecho de que desde pequeño ya tenía en claro a qué se quería dedicar y qué es lo que quería hacer con su vida, porque además, por lo que tengo entendido, sus dos padres también se dedicaban a esto del arte. Creo que su madre era diseñadora o algo así, entonces es normal que desde pequeño estuviera dentro de este ambiente y quisiera también dedicarse mucho a esto, y muestra la dedicación que tuve desde pequeño. Sí, bueno, no sé, me acuerdo si fue él o Junjito, no me acuerdo cuál de los dos es, que no solo fue mangaka, fue dentista. No me acuerdo cuál de los dos fue, pero yo me acordaba de ese dato de Miura, pero aparentemente estaba No, equivocado. creo que sí, porque nombran varias veces a Miura como doctor. No sé si fuese un médico o porque tuviera un doctorado. Pero sí estaba como esa curiosidad de que yo todavía tengo ese recuerdo de que Miura antes de ser mangaka profesional había sido dentista, pero no me, pero puede ser que estoy equivocando y lo haya confundido con un dato de Junjito. Fíjate, es un dato que no, ¿cómo decirlo? No es muy conocido. A fin de cuentas, los autores de manga en general suelen ser muy reservados. De hecho, creo que es propio un poco hablar sobre la situación de los mangaka, de los artistas de manga, porque, bueno, la gente en general tiene como muchas ilusiones, una idea hasta utópica de lo que es realmente ser un autor de manga. De hecho, sinceramente, ahorita que avance el tema, yo sí quisiera remarcar algo que acabo de leer en Facebook, que me puse a investigar el tema, y tristemente, como que mucha de la crítica que se le hacía a Miura, como que ya yo creo que ya habría que bajarle un poquito porque no estuvo barato lo que hizo. No, bueno, como digo, son cosas que no se tienen en mente o no se visualizan por completo cuando tú hablas de un autor de manga o un autor de cómics o un autor de novela, de lo que sea. Realmente no llegas a, ¿cómo decirlo?, conocer su estado de trabajo, todo lo que conlleva estar, en estos casos, mes tras mes, semana tras semana, quincena tras quincena, haciendo 20, 30, 40 páginas, no solo dibujándolas, sino escribiendo un guión al mismo tiempo, es algo pues bastante complicado. De hecho, pues, lo que comentaba es como hasta utópico pensar que un autor de manga tiene la vida solucionada cuando no es así. Sí, es de esas partes de, en general, todo el trabajo que hay por detrás de la publicación de un manga que nunca se ve, el hecho de no simplemente llegar y ponerse a dibujar y de ahí sale mágicamente un capítulo cada semana de 15 a 20 páginas semanalmente o mensualmente, o depende. Sí, es un poco la enorme carga de trabajo que hay en este lado del charco. También es un poco pues el desconocimiento en general sobre la vida de Japón y un poco esas ideas extrañas que nos han dado el anime, que en cierta parte pues hay cosas que tienen motivo, que tienen razón, y otras que son completamente diferentes a como son en realidad, ¿no? Sí, porque bueno, eso sí es cierto. Mentira que un mangaka tenga la vida solucionada, al menos que te llames
Osamu Tezuka, ¿cómo se llama? Naoki Urasawa o Akira Toriyama. No, muchas veces un mangaka trabaja para toda la vida y muchas veces no tiene nunca un descanso. Ahorita me viene a la mente el creador de Kamen Rider y Cyborg 009 que murió antes de culminar dicho manga, el del Cyborg 009. Tuvieron que terminar sus asistentes. Y se la pasó trabajando toda su vida. Creo que incluso llegó a colaborar con el diseño de Kamen Rider Kuga, el primer Kamen Rider de la era Heisei. Sí, normalmente creo que el principal, ¿cómo decirlo?, desconocimiento viene porque son figuras públicas. Uno ya cuando ve a una figura pública, le escucha que le hacen entrevistas, que apareció en programas, uno dice, güey, pues ese güey se debe pudrir en dinero. Luego ves las cifras de lo que ganan en yenes, no son tan públicas, pero de vez en cuando encuentras algo, dices, güey, es que son millones de yenes, pero no dimensionas cuál es el tipo de cambio y qué tan caro es vivir en los lugares que viven. Hay unos que tienen que vivir en las grandes urbes para estar cerca de sus editoriales. Y es un gasto mes con mes excesivo, más si tienen pues su familia. Y pues también es eso, el desgaste de, oye, todas las semanas tengo que estar entregando el manuscrito y los bocetos, o cada mes, y todavía tengo que tener discusiones con la editorial, con el editor, ver qué cambios se van a hacer, cómo va a ser a futuro. Es algo muy complicado que lleva muchísimo y exprime muchísimo a la persona que lo hace. Acá en Occidente no es tan, ¿cómo decirlo? No es tan presionante, no es tan desgastante porque normalmente ese trabajo te lo divides. Está tu editor, está el escritor, está el que hace los bocetos, el que hace el dibujo en color, etcétera. Está como más escalonado. Pero acá es un trabajo de un solo hombre y lo que él pueda delegar a sus asistentes. Sí, y luego muchas veces los mangakas son One Hit Wonders, porque otra vez, repito, hay unos como Toriyama, como Naoki Urasawa, que sacan manga que es hiper reconocido, pero luego hay otros que tienen un buen manga, un manga muy popular, pero después de ese no se pueden levantar, ¿no? Por ejemplo, te estaba viendo el mangaka de Kenichi, ya varios de sus mangas no tuvieron la misma aceptación, siendo Kenichi el más popular, después de eso ya no se pudo repetir. No, y además cuando tienen estas cargas de trabajo, muchos inician semanales y cuando quieren hacer otra obra se pasan a hacer quincenales, a hacer mensuales. Me suena mucho el caso de Masashi Kishimoto, que él comenta en muchos apéndices del manga, oye, acaba de nacer mi hijo, ya pasó mi aniversario y que pues casi no tenía tiempo de hacerlo, es algo que proyecta en su obra a futuro, que tantas dificultades tuvo con su familia que pues casi prácticamente no conocía a su hijo durante su infancia por el tiempo que estaba ocupado. También está Oda, que cada cierto tiempo comenta en sus apéndices de, pues, me enfermé, tuve tanto de fiebre, estuve tantos días fuera, pero todavía tuve que entregar mi manuscrito. Y algunos no le toman seriedad porque a veces lo escriben o lo dicen en sus entrevistas como con un tono de broma, hasta con una carcajada allí, pero es precisamente como que ya está interiorizado en esa parte del mundo ese tipo de trabajo a marchas forzadas, no creo que haya otra forma de decirlo. Sí, casi lo toman como si fuera ya algo natural o algo bastante común de ver ahí el hecho de me mato trabajando y bueno, me estás entrevistando, sí, estoy ganando millones, pero de igual manera me están prácticamente explotando para continuar este trabajo. Pues precisamente me mencionaste el caso de Oda, que si hasta eso ya él ha tenido suerte de que le han dado permiso de cada mes exentarse con un capítulo del manga, pero de igual manera es porque también ha pasado problemas tanto personales, problemas de salud y también, por ejemplo, el caso de Kishimoto que mencionaste, señor Redundante, el hecho de que bien he estado publicando mi obra semana con semana, cumpliendo absolutamente todos los días, pero nunca vi a su hijo y nunca tuvo esa oportunidad de estar con su hijo, entonces es como un shock personal muy impactante para él al punto de que dice, bien, si quiero tener otro manga, quiero hacerlo completamente más a mi modo y tener más tiempo para poder disfrutar de la vida y no únicamente el trabajo. Sí, es muy notable que muchos mangakas que fueron semanales, cuando terminan su primera obra dicen, oye, yo no quiero volver a hacer eso, quiero irme a un manga mensual, hacer algo quincenal, hacer algo, un showrunner, algo más sencillo que no me abarque 10, 15, 20 años de mi vida. Lo que quieran hacer, pero después de 2, 3, 4, incluso 5 años de haber descansado por completo de todo el estrés que convenía el tener continuamente esta carga de trabajo. Y yo creo que por eso también nos quejamos un montón de
bueno, no nos quejamos, no nos quejamos porque yo creo que yo, o por lo menos nosotros, o varias partes de la comunidad, ya ha entendido esto, pero hay mucha queja de que es que el manga tiene fanservice, tiene esto, tiene aquello. Sí, sí lo tienen, pero ¿saben por qué lo tiene? Lo tiene porque necesitan algo con qué comercializarse y con qué hacer dinero para que esto sea redituable, para que para el que matarse escribiendo una historia no salga gratis. No sé si me explico. Sí, que Pongamos, todo por ejemplo, este sufrimiento, por así decirlo, es que realmente no sé otra forma de decirlo, valga la pena en algún sentido. O sea, pues mínimo pague mis cuentas de mes con mes. Sí, el hecho de, wow, me estoy esforzando en escribir una historia, pero de igual manera voy a tener que recurrir a muchos clichés o a muchos personajes, sí, a muchos clichés que hacen que vendan la obra, porque si no, si me esfuerzo sí en mucho en tener guión tal y cual, pero si al final la obra no es aceptada, me voy a acabar muriendo de hambre y no voy a tener nada y me habré esforzado para nada, entonces tienen que acabar también recorriendo un poco esos clichés o esas cosas que son súper comunes de ver porque precisamente son lo que generalmente atrae al público y ayudan para tener ese gancho en la obra. Bueno, quiero centrarnos un poco más en el tema de Miura. Sabemos yo que iba él, pues, él fallece a los 56 años. O sea, para el estándar de vida 54. actual, estos son 20 años de tu vida que se te fueron antes de que pudieras disfrutarlos. Y es precisamente porque él desde joven no paró de trabajar. Vi por ahí un dato, no sé si sea cierto, que su manga que hizo en primaria tuvo 40 tomos. O sea, imagínate tú teniendo 10 años haciendo 40 tomos de esta cosa, nada más por diversión porque no recibías nada, y hacer lo mismo en secundaria, en preparatoria, en universidad, en tu vida adulta. O sea, lo que le dio a él fue, bueno, al parecer fue tener exceso de taurina, de cafeína, las marchas forzadas que se hacían, no dormía bien. Imagínate, 20 años fueron lo que duró Berserk, que es su obra más prominente, y hacer eso cada día por 20 años. Es abrumador en cualquier sentido. Sí, y creo que por lo menos en su caso sí se notaba mucho el trabajo y empeño que le ponía Berserk, porque Berserk sigue siendo para mí uno de los mangas con mejor dibujo y composición de viñetas que he conocido. Así es, prácticamente uno llega, ve, o sea, basta con ver una página completa para decir, wow, el trabajo que tiene esto supera casi que capítulos completos de otros mangas que he visto de manera mensual o que he visto de manera semanal, que sí tiene también su trabajo titánico, pero el ver el nivel de detalle que le imprimía Miura en cada línea, en cada trazo que tenía, era sorprendente ver, no era solo hacer el trabajo porque sí, era el amor y la pasión que le tenía a su trabajo al punto de, bien, estaré dedicado de salud, pero de igual manera me quiero enfocar en todos estos detalles que sé que van a enriquecer a la obra, porque no solo va a vender, sino que es porque lo que me gusta. Y bueno, Sí, yo creo, tienes, es esa razón, bueno, es lamentable que haya terminado esta obra antes de poder cumplir su aniversario número 30. Recordemos que pues salió en el 92. De hecho, en uno de los capítulos antes de que terminara toda esta civilización, se hace la mención, oye, pasaron 20 años desde la icónica escena del eclipse hasta este momento. Me parece que el tiempo se fue volando. Imagínate para alguien tan presionado como él para estar entregando a tiempos o para poder entregar ya en estas últimas instancias lo que debió haber sido, al menos el nivel de satisfacción. Pero bueno, pues entrando un poquito más ya también a la obra, se quería hacer este comentario porque pues es bueno que se concientalice acerca de esto, del esfuerzo que da cada capítulo, y creo que se nota en una obra como esta, porque bueno, tiene muchísimas referencias, tiene muchísimo trabajo detrás. Miura fue compañero de universidad de Yoji Morikawa, el autor de Hajime no Ippo. Tuvo el honor de poder trabajar con Burinson, el creador de Hokuto no Ken. Y pues estuvo muy apegado a lo que fue Go Nagai. Se notan muchísimo las influencias dentro de su manga de lo que fue Devilman. Así es, por ejemplo, en el caso de Buronson, que es el autor de Hokuto no Ken, Miura no, por lo que he visto hay varias entrevistas de Miura, él no dejaba de alabar su trabajo y de declinar, hey, es que fue una de las obras que me inspiró a hacer lo que hago y que han sido mis inspiraciones constantes. Y en el caso del autor de Hajime no Ippo, que es Morikawa, si no recuerdo, él también, ambos se reconocen mutuamente como rivales, como él es uno de los motivos por los cuales me quiero seguir esforzando en mi trabajo, porque él está ahí, sé que le está dándolo todo y yo también tengo que darlo todo. Entonces, y es gracioso porque incluso dentro de la explotación laboral que recibían,
esta amistad y ese sentido de admiración a otra persona los ayudaban como en cierta parte para también sobrellevar el trabajo que tenían. Sí, y no solo con George Mirakawa, sino con otras mangakas como la de Akatsuki no Yona y la de Sangatsu no Lion. Tenía muy buenas amistades con ellas. De hecho, he visto ilustraciones de los personajes de Akatsuki no Yona y del prota de Sangatsu hechos por Miura y imágenes de los personajes de Berserk dibujados por lo de Sangatsu. También, o sea, Miura para hacer un mangaka bien, con una historia bien oscura era muy amiguero dentro de lo que puede ser de amiguero un japonés. Sí, se notaba que le gustaba muchísimo el Mou por alguna razón. De hecho, pues está el chiste dentro de la comunidad de que le gustaban las idol. No sé realmente de dónde habrá nacido eso, pero se nota que le gustaba, no sé si sea para desestresarse o como un pasatiempo. Se nota que él veía muchas películas, veía muchas, ¿cómo decirlo? Mucho entretenimiento más comercial, precisamente como tal vez para desahogarse, tal vez para no estar en la oscuridad tanto tiempo. Yo creo que lo definiría un poco como el balance. Bien, hago una de las obras más, una de las mangas bastante populares, más oscuros que hay. Tengo que encontrar un poco el balance en ver cosas nuevas, cosas más lindas o más comerciales para poder como mantener el frescor de las ideas de Berserk. Sí, bueno, meterte tanto, no sé si Berserk entre directamente en la categoría del Grim Dark, pero realmente es un género que es pesado en todo sentido, hasta el aura que te genera leer algo así es muy abrumadora, y yo creo que es difícil que las ideas fluyan si no tienes algún contrapeso contra ello. Precisamente es como estar en la espesura. Sí, bueno, no sé si igual tampoco si definir a Berserk como fantasía grimdark, simple y sencillamente como espada y brujería, pero sí era una historia que desde el inicio te marcaba bastante el tono y lo que ibas a ver. En los primeros capítulos, Guts era un cínico de lo peor, no le importaba nada más que cazar a los apóstoles y a la mano de Dios. Sí, de hecho es gracioso ahora que lo mencionas porque literalmente Berserk inicia con Guts teniendo relaciones sexuales, después la mujer se transforma en un monstruo y después Guts procede a volar la cabeza con un cañón. Y por cierto, se veían todas las cicatrices y que Guts tenía un brazo que era metálico. Entonces, desde esas 3 páginas principales, en primeras páginas, ya se veía hey, esto no va a ser nada bonito precisamente. Sí, da un extraño, bueno, desde el inicio, pues precisamente se notan esas referencias, esas influencias en el estilo de narración, en la ambientación, porque Guts físicamente se parece muchísimo a Kenshiro y la crudeza de su mundo te recuerda mucho a algo como Mad Max, algo como Hokuto no Ken. Yo me atrevo a decir que su mundo también se parece un poco a los de Conan o a los de la Compañía Negra. Sí, de hecho, sí, también da mucho el tiro a las novelas más clásicas de Conan, de espada y brujería más pura, de pues sí, es como esa idea de que es el guerrero súper duro, súper bravo, que ya carece de empatía por toda la mierda que ha pasado, y pues tiene su enemigo final, que es prácticamente la figura del hechicero oscuro de los 80. Sí, pero yo creo que eso es otro punto muy a favor de verse. Tomó algo muy típico, o que podría verse típico a simple vista, y lo transformó en algo bastante complejo y bastante humano. Porque descubrimos que ese hechicero alguna vez fue el mejor amigo de Guts, y que esta venganza es por algo bastante fuerte y bastante doloroso que hubo entre ambos. Como comentaba hace en la tarde, le comentaba Sanka, Guts creo es de los personajes de manga anime que más chingaderas le han pasado en la vida, desde que nació. Sí, bueno, creo que la idea general del manga es muy, bueno, en términos muy amplios, es cómo sobrellevar el dolor, que es precisamente, tiene muchos clichés la obra, creo que no es algo que podemos negar o que podemos decir que no es malo que una obra tenga clichés, sino cómo los utiliza, y precisamente es lo que hace grande a Berserk, el cómo toma estos elementos tan ochenteros, porque lo son, pero los lleva de una manera que era muy fresca, que es algo que rara vez veías con una madurez mezclada a veces con una tonalidad más leve, que es cosa muy extraña, pero era algo sumamente nuevo, algo sumamente, pues,
original dentro de todo lo que no era original. Refrescante dentro de ese ámbito en general. En lo personal, algo que admiro bastante de Miura o de cómo lo logró era referente a las emociones, la capacidad que Miura tenía para expresar las emociones en God. En un principio, pues, como comentabas al principio, Carmen, veíamos a un Gods que era completamente apático, que literalmente no dejaban que nadie lo tocara, que disfrutaba del dolor que sufría de parte de los apóstoles o de parte de las personas, el desprecio, pero había momentos oportunos que en las que bastaba únicamente con plasmar una viñeta para darnos en cuenta que realmente estaba sufriendo, que realmente le dolía, y que había momentos en los que no podía siempre mantener esa cara firme de soy un guerrero que va a afrontar todo, sino que se le veía ese lado completamente humano y todavía sensible y todavía de persisto mucho en el dolor y lo estoy resistiendo, pero me sigue afectando y me sigue doliendo mucho y siento que en cualquier momento sería mejor morir, pero no lo hago, y es esa superación que extrae Berserk, que es lo que lo hace diferente en general a las demás obras dentro del género. Sí, bueno, es que dentro de la época tenías este arquetipo del héroe súper rudo, que en un principio God se encarna bastante bien, pero precisamente es el fondo, es el trasfondo lo que lo hace tan diferente. Es diferente a tipos precisamente como Kenshiro, que son badass porque es su esencia ser badass. Y también, aunque Kenshiro estaba en cierto modo roto por dentro, es muy diferente el nivel de profundidad de sentimientos, de emociones, de actos que los afectaron a ambos. Porque literalmente Guts está destruido desde el momento en que nació, pero no ha dejado que eso lo termine de destruir, por así decirlo. Es como lo termina representando Miura. Miura es una bestia dolida, una bestia con cicatrices, una bestia mutilada, pero que aún así sigue persistiendo. Yo me atrevo a decir que sí está muy inspirado en Shiro, pero con un contexto un poquito más oscuro. Y para que seas más oscuro que lo que es Hokuto no Ken, como que algo está cabrón, ¿no? Porque convengamos en que a pesar de lo oscuro, a pesar de lo brutal que es el mundo de Hokuto no Ken, Kenshiro sigue luchando por los valores humanos, por los ideales. No, acuérdense cómo en la batalla en la pirámide contra Southern, Southern dice que él ya ha olvidado del amor y Kenshiro le dice, pues te derrotaré en nombre del amor. Porque Kenshiro aún con todo trata de mantener la esperanza, porque él es el elegido que liderará la humanidad. Y en cambio Guts no es ningún elegido. Él no pidió estar allí. Él no es el héroe de la profecía que vendrá a salvarnos a todos. Él es un ser de dolor, alguien que la vida lo ha golpeado y quiere regresarle ese golpe. Y yo creo que eso está muy bien ejemplificado y lo llegaremos a entender en el primer arco, la Edad Dorada. Bueno, ciertamente creo que hay que notar algo, y es que Miura, yo que sentí que Miura no se terminaba de decidir, porque hay un punto en el manga en el que hablan precisamente de una profecía que involucra a Griffiths y a Guts, pero supone que Guts es precisamente alguien que está además en la casualidad, en la causalidad, que es un tema muy importante dentro de la obra, el ritmo cíclico, la tragedia, el sufrimiento, la esperanza, y reiniciamos. Se menciona varias veces, la mano de Dios lo menciona. Guts pudo haber sido un gran elemento de la causalidad, un gran demonio, un gran apóstol, un gran miembro de la mano de Dios, pero no era su destino. Su destino era pues literalmente morir como un perro. Pero, y que yo creo que ese es otro de los puntos grandes que nos dejó, no sé si a propósito o solo por el ritmo de la obra, muy ambiguos. ¿Hasta qué punto Guts estaba luchando contra el destino y hasta qué punto lo estaba siguiendo? Porque conforme nos iban avanzando la obra, se iba mostrando que lo que vivían Griffith y Guts solo es reflejo de un conflicto más primitivo. Sí, es precisamente el ritmo cíclico, porque el Caballero de la Calavera, que es una figura muy importante dentro de la obra, menciona varias veces que Guts es aquello que se opone a la causalidad, al destino, pero al mismo tiempo vemos que está repitiendo el mismo ciclo que el Caballero de la Calavera, que es Skull Knight, y que su rival Void, que en este caso es Femto. Es un punto bastante extraño, no sé si es porque no había una forma de discernirlo, una forma de diseccionar estos dos puntos encontrados y a la vez no, o es algo que se quería solucionar con un final. En el final que fuera precisamente, no sé, se rompe el destino, se va a cerrar de nuevo,
o se creará otro destino diferente, pero cíclico igualmente. Yo creo que un poco esas, entre comillas, inconsistencias que tuvo la obra son más que nada a razón de como conforme lo va escribiendo. El hecho de él tenía en un principio una idea bien establecida, pero conforme fue escribiendo se dio cuenta de que podía mejorar o podía cambiar varias cosas. De hecho, eso es algo que, por lo que tengo entendido, también sus ayudantes llegaron a mencionarlo, el hecho de, bien, tenía ciertas ideas hechas, pero a medida que empezaba a escribir los guiones de los capítulos, llegaba y decía, mejor hay que hacer esto, o cambiaba de repente las tornas. Bueno, también Entonces, es algo que pasa mucho con el manga, que los editores en un momento u otro te pueden decir, ¿sabes qué? Esto tiene que cambiar, puede hacerse de otra manera, o yo te aconsejaría que lo hicieras de X o Y. o Porque, adelanto este tema cuando no toca, como el capítulo que en su momento llegó a publicar y que después tomó la decisión de retirar de los tomos en conjunto completo. sí, es algo que suele pasar mucho, ¿no? Tocando un poquito de nuevo el tema de los mangaka, es muy común que en las reediciones que son los Tokobon y todo eso, se eliminen, se agreguen cosas que no están en el capítulo original, porque es el autor, el editor dijo, oye, eso está mal, eso no tiene continuidad, o eso no corresponde realmente a lo que hará el personaje, o esto ya es diferente a lo que va a pasar en 2, 3 capítulos después. Sí, pero aún con todo, con ciertas inconsistencias o con lo que, como queramos decirlo, sí hay una idea muy clara. O sea, el enfrentamiento entre Griffith y Guts no iba a ser, no era una casualidad, era algo que iba a pasar y se iba a dar. Pero si era algo profetizado o algo del destino, cada la interpretación. Igual me acuerdo que el Caballero Calavera le llegaba a decir a Guts que él era como un pez que se movía entre ambos terrenos, entre el terreno del espíritu y de los demonios y el terreno humano. Retomando un poquito la cuestión de seguir el manga, habías comentado la cuestión de la Edad de Oro. De hecho, es algo bastante curioso porque es la parte como más ligera de toda la historia. No sé cómo explicarla, porque a la vez también es bastante pesado. Suceden muchas cosas en muy poco tiempo. De hecho, hay lo que es el primer arco realmente, son como el prólogo, creo que se denomina el Guerrero Negro. Es algo que siempre me ha conflictuado porque no me gusta, tienen algo, no sé cómo se llama, una narrativa retroactiva, algo así se llama en la literatura, que es iniciar en un punto en el futuro para que el siguiente arco regrese al pasado. Es algo que siempre me ha conflictuado porque pues te está diciendo desde un principio el destino de tu protagonista y que lo que veas acá es, no sé decirlo, en términos de lectura es como irrelevante porque sabes que todo va a valer traste en algún momento. Pues yo diría que sí, podría parecer bastante anticlimático, bastante poco orgánico, pero yo creo que era necesario, si me lo preguntan, en el sentido de que, ok, tenemos este guerrero cazademonios que está recolectando huevos, bueno, como huevos rojos y cazando humanos que hacen pactos con unos seres mágicos y parece que trae algo contra uno de ellos. ¿Qué pasará? Pues esos dos primeros enfrentamientos que tiene contra esos dos apóstoles nos dejan muy en claro cómo es Guts y cómo es su manera de actuar y pelear y quién lo motiva. Pero llevarnos a la Edad de Oro nos explica, ok, aquí está este guerrero, ahora van a ver qué pasó. Y yo creo que es válido entenderlo porque nos vamos dando una idea de cómo este chico que vamos viendo es el tipo que vimos hace 2 arcos, o bueno, hace 2 batallas. Bueno, No sé, también es un poco conflictante eso porque Guts, como dije, se nos presenta desde el inicio como alguien roto, literalmente nació de un cadáver. Y en los primeros capítulos hay algo que se destaca mucho, y es cuando le preguntan por qué utiliza una espada más grande, de que él siempre utilizó una espada de adulto a pesar de ser un niño. Y él llega a pensar que cuando sostiene esa espada y cuando la blande, todo el resto del mundo no importa, él puede aclarar su mente. Es como si ya no hubiera una preocupación. Y es algo que se puede extender porque él siempre utiliza una espada más grande de su tamaño, una espada gigantesca, y la blande con una mano. Y es que al final de cuentas él se quiere refugiar en esa seguridad infantil de que al momento en el que ya estoy peleando, al momento en el que estoy acabando con el enemigo, ya nada más importa. sí, el emplear una espada o el simple hecho de bordar una espada con él y de llevar siempre armas, era en cierta parte ese como que momento de desahogo,
no importa todo lo que he vivido, porque esto es lo único que en cierta manera me han mantenido cuerdo. De hecho, eso es algo que está muy bien representado en una de las viñetas de precisamente de la Edad de Oro, que es cuando después de entrenar con Gambino, Guts queda inconsciente y se da cuenta empieza a escuchar de parte de los demás de la banda que él nació de un cadáver, que él traía mala suerte y demás, y Guts no sabe cómo afrontar toda esa realidad, entonces al final lo único que en lo que supo refugiarse fue precisamente en la espada. Entonces nos demuestra desde el principio que uno de los motivos, más bien uno de los motivos más grandes por los que ha tenido o se ha mantenido cuerdo también ha sido simplemente luchar y ese deseo de luchar y está representado completamente en su espada. Aunque bueno, si bien es cierto que Guts se refugia mucho en su espada, en el combate, cuando lucho me olvido de todo, también hay que entender algo. Esa mentalidad la desarrolla porque nunca tuvo a nadie, o sea, no tuvo nunca amigos, nunca tuvo padres, nunca tuvo ni siquiera una figura de un maestro. Quien estuvo más cerca de ser como su maestro fue Gambino, y vimos lo que le hizo Gambino, lo vendió. O sea, No, no eso solo le lo vendió, demostró. trató de matarlo. Sí, pero lo vendió, pero antes de eso lo vendió. Y ya después de eso, cuando por un accidente Gambino pierde la pierna, a pesar de que Guts trata de quedar bien con él, darle lo que gana para que tenga con qué mantenerse y todo, Gambino le guarda rencor y lo trata de matar. Pero todo eso le deja una lección a Guts o le deja una impresión de la vida. Está solo y nadie es su amigo. Que eso de que Guts no se apega o de que Guts no se sienta apegado a nada y siente que no tiene a nadie, es lo que le costó el mayor error de su vida, cuando perdió a varios de sus compañeros de armas y en cierta manera perdió a la mujer que amaba. De hecho, que hay un punto de ruptura bastante importante y es precisamente cuando Guts conoce más a Griffith y le cuenta sobre su sueño. Y él entiende eso como lo que impulsa a Griffith y lo que él no tiene. Griffith es como su ideal, por así decirlo de un modo, y él lo que busca es, al principio es satisfacer a Griffith en un tono como espiritual, como de hermandad, porque se convierte en su razón de vivir. Pero luego entiende, cuando Griffith le dice estas palabras de que si no tiene un sueño, si no tiene un objetivo, no puede tomarlo como un igual, como alguien importante, es cuando él se da cuenta, oye, yo no puedo seguir el sueño de otros, yo no he tenido ni siquiera un objetivo en la vida, no tengo razón por la que vivir, quiero encontrar eso, quiero ser igual a ti en cierto sentido. Pues en cierta parte eso aumenta, bueno, al menos de mi perspectiva de verlo, también aumenta precisamente lo que decías, que seguía siendo su razón de vivir Griffith, porque precisamente él adquiere esa necesidad de un sueño únicamente para ser tratado como un igual por Griffith, para poder decir, bien, ya no solo te estoy siguiendo, estoy caminando al lado de ti. Entonces, en cierta parte, todo esa admiración y todo ese amor que tenía por Griffith, porque era su razón de vivir, también se nos tipifica en el momento del odio que le tenía. No solo fue por lo que hacía, sino que traicionó todo lo que en algún momento él llegó a admirar y lo hizo completamente lo contrario. Entonces, claro, toda esa tipificación que tenía sobre su sentido de vida se convirtió en de ser algo bueno a ser algo completamente malo, y también nos ayudó a demostrar los sentimientos que tenía, vaya. De hecho, eso es algo bastante importante porque es un paralelismo muy claro. Al principio de la obra, Guts está detrás de Griffith, siempre ve su espalda y lo que quiere es caminar junto a él. A la segunda mitad de la obra Guts está siempre a la espalda de Femto y quiere llegar hasta él, pero ya no por las razones de admiración, es para acabar directamente con esa figura. Es como una forma, ¿cómo decirlo? Una forma torcida de verlo, un espejo de lo que se convirtió su relación. Pero a fin de cuentas sigue siendo bastante similar porque a fin de cuentas el punto máximo de Griffith de Fenton es poseer a Guts de una manera u otra. Él se convirtió no solo en su herramienta, sino en una parte de sí mismo. Sí, y bueno, yo siento que esa parte donde Guts decide irse es la muestra del problema que traía Guts realmente, que nunca no llegaba a superar. No saber hablar o no entender, no saber expresar sus sentimientos. En este caso, recordemos otra cosa que dice Griffith, es que yo no puedo considerar a un igual
aquel que no tiene sueños, y si no considero a alguien igual, no lo considero mi amigo. Entonces, Guts en un acto que lo ve como, quiero ser su amigo, quiero ser su igual porque quiero ser su amigo, porque lo quiero mucho, se decide ir, pero nunca le comenta eso a nadie. No le comenta eso a Griffith, de que, ¿sabes qué? Me voy porque quiero irme y regresar y poder ya estar como amigos. No se lo dice a nadie y eso jodió todo. Jodió a Griffith, jodió a la banda y yo creo que jodió a quien es la verdadera víctima de la tragedia que ocurre en la Edad Dorada, Kiaska. Sí, de hecho es algo muy interesante porque a pesar de que Casca rompe muchos estereotipos de la época, porque es una mujer fuerte, una mujer guerrera, y lo demuestra en varias ocasiones, que, ¿cómo decirlo? Con los problemas, entre comillas, que acarrea ser mujer dentro de un mundo de guerreros, ha sabido sobreponerse y ha sabido ser admirada. Pero a fin de cuentas cae en muchos estereotipos positivos y negativos de ser una mujer dentro de una obra de espada y brujería, que es ser el objetivo de rescate del héroe, que es el ser el objeto de, ¿cómo decirlo?, de repudio del mismo villano, y es solo por lo que representa para el héroe. Es como bastante extraño, es un choque muy, muy raro en términos generales. Yo personalmente cuando pienso la historia de Kiaska o de Casca, yo prefiero decirle Kiaska porque así la conocí en el doblaje español del anime, es que ella nunca puede estar con Griffith. O sea, no puede estar con Griffith de ninguna manera, en el sentido de que Kiaska conoce a Griffith cuando la salva de una violación. Algo bastante triste e irónico considerando lo que luego pasa. Pero cuando pasa, después de que pasa eso de que la salva de una violación, ella ve en Griffith lo que todos ven. Aquel caballero blanco que es carismático, que todo puede y decide seguirlo. Y entonces decide, no puedo estar con él como mujer, voy a estar con él como una espada. Mi espada va a ser de él y voy a luchar por él para que puedan ganar sus batallas. Y está bien, al final incluso se menciona, ¿no? En la Edad Dorada que Kiaska era la mejor después de Griffith, pero llega Guts y es desplazada totalmente. Guts se vuelve el ariete humano de Griffith y a quien más confía en sus estrategias. Griffith De y hecho, Guts se ahora vuelven que mencionas enemigos a Griffith, es y muy Kiaska se ve interesante desplazada. cómo toda la primera parte de la obra es idealizarlo. Todos, absolutamente todos, tienen a Griffith en un ideal de la perfección. Es el caballero máximo, la persona máxima, el ser humano máximo. Es tan puro, tan blanquecino, tan ominioso, como, tan noble, que incluso Guts dice que él no puede mancharse las manos en vano y le hace trabajos sucios, trabajos de espía, de ser espía, de asesinar a nobles, porque en su ideal no cree que Griffith tenga que rebajarse a eso, o deba rebajarse a eso. Sí, al punto de que incluso viendo tenían tan, por decirlo de alguna manera, endiosada la figura de Griffith, era al punto de, bien, ni siquiera soy digno de seguir a este hombre como tal, sino lo único que puedo hacer es acompañarlo fielmente como espada y escudo para que él cumpla sus sueños. No puedo hacer ni siquiera, precisamente por lo que comentaban antes, ni siquiera puedo llegar a considerarme su amigo, simplemente uno de los medios para que él pueda realmente conseguir sus objetivos, sus sueños. Y yo estoy contento con eso porque sé que estoy con el más grande, porque sé que estoy con un hombre que es sencillamente perfecto por el punto en el que no va, yo sé que no puedo valer lo suficiente comparado con él. Sí, que ha sido un escalón más en la escalera que este ángel quiere seguir a llegar al cielo. No creo que haya una comparación más justa en este sentido, pero al mismo tiempo es como lo que rompe el ideal de Griffith, que dentro de él, en lo más oscuro, es alguien retorcido, alguien pútrido, alguien que es completamente diferente a lo que quiere proyectar, porque Griffith en toda esta perfección no tiene miedo de ensuciarse las manos en una mala manera, no tiene miedo de hacer chantajes, de hacer asesinatos, de ofrecerse a sí mismo como una ofrenda para llegar a este sueño. Sí, yo creo que llega un punto donde Griffith muchas veces descendió al infierno antes de hacer el pacto con la mano de Dios, irónicamente. Donde descendió al infierno y no le importó. Por ejemplo, salva a Kiaska de una violación, sí, pero ¿y los demás chicos que eran
el harem de ese viejo noble loco que se lo terminó tirando, a ellos, ¿por qué no lo salvó? Llega un punto donde sientes que cuanto más hermoso se vuelve Griffith o cuanto más idealizado se ve Griffith, peor se muestran sus peores caras, ¿no? Como cuando le pide a Guts, oye, este güey está con... Cuando un noble conspira para matar a Griffith en un accidente de casa, que por pura suerte el Vegelit lo protege, Griffith se venga de una manera bastante radical, pero eso sí, no es capaz de hacerlo por su cuenta o hacerlo por la vía legal, es mandar a Guts y que Guts se encargue no solo del noble que lo mandó matar, sino también del hijo de ese noble. O la escena Sí, esta muy emblemática donde parece que envenenaron a Griffith. Y entonces, cuando los nobles están celebrando que ya se le quitaron a ese plebeyo presumido del camino, se va el consejero y empieza a arder la sala. Y lo último que ve la reina es a Griffith con una mirada bastante fría, diciéndoles sus disquebradas, diciéndoles, ustedes no saben de la guerra, todo lo han hecho desde sus despachos, y la muerte nos trata igual a nobles y plebeyos. Y mata a la reina de Midland sin ningún miramiento. Y mientras los nobles arden, el halcón blanco desaparece en la noche. O sea, era un demonio todo este tiempo, pero tenía cara de ángel. exacto, y creo que eso se tiene la máxima tipificación precisamente cuando God se va, cuando dice, estoy tan acostumbrado a que todos me vean como la figura máxima y cuando no, en las sombras puedo ser el demonio más grande que hay, pero en el momento en el que algo se escapa de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, que sea como tengo perfectamente idealizado, es cuando él realmente se rompe. God se va y ¿qué es lo primero que sucede? Echa a perder todos los planes que había hecho por completo durante años. Él simplemente, cuando llega a la cámara de la princesa, él ni siquiera estaba pensando, él estaba completamente ido, no sabía qué estaba haciendo, estaba actuando únicamente por instinto. ¿Por qué? Porque no sabía qué pensar, no sabía cómo sentirse tampoco. Estaba tan acostumbrado a ser la figura máxima, tanto de lo bueno como de lo malo, que cuando no hay, cuando hay algo que se escapa de sus planes, de su vista, se derrumbó. De hecho, bueno, también se podía tomar en cuenta que en algún punto Griffith llegó a considerar, sí llegó a considerar a Guts a su amigo a pesar de lo que había dicho. Y cuando este se escapa de sus manos es que se siente a una emoción que jamás sintió. ¿Cómo es que una persona llegó de una manera u otra a hacer que me perdiera la vista sobre mi sueño? A alguien que su propia partida pone en tela de juicio todo lo que he hecho. Creo que eso es como lo que más lo frustra. Es que yo creo que esa parte donde Griffith y Guts pelean y Guts lo derrota y él se va, tiene muchas interpretaciones. Hay gente que opina eso, ¿no? Que es que Griffith se sentía tan apegado a Guts que realmente sí le dolió perderlo. Ya hay otros que dicen, no es cierto. Lo que pasa es que Griffith estaba tan acostumbrado a que siempre lo adoraran, siempre hicieran todo lo que él dijera, que alguien tuviera los huevos de decir, vete, de no, ya no te haré caso, le dolió en el ego y por eso busca ese consuelo físico en Charlotte. Consuelo físico que le va a costar muy caro. Sí, bueno, de hecho, que todo esto lo que desencadena es bastante interesante. Es este momento de irracionalidad lo que hace que el sueño de su vida, los planes de su vida, se vayan abajo en cuestión de días. Creo que fue así. De un momento a otro, él pasa de ser un recién nombrado noble, el favorito del rey, el más condecorado y el más querido por el pueblo porque fue un plebeyo que se alzó entre ellos, a estar encadenado, siendo torturado, le desfiguran el rostro, sus músculos los atrofian, queda totalmente hecho una sombra, ni una sombra de lo que fue, y a su banda la matan cual perros. Literalmente la juntan y la masacran en un momento a otro. Es un shock, es por eso lo que comentaba antes, a veces me resulta tan extraño esto que no me gusta que inicie algo ya adelantado porque sabemos que todo se va al carajo, pero la manera en que todo se va al carajo, la manera en que Miura lo ilustró, lo narró, es simplemente sublime, porque no te deja ni estar en shock, pasan una cosa tras otra tan de repente que no sabes cómo procesarlo hasta que termina. Así es, literalmente fue a la recámara de la princesa una noche y en la mañana siguiente él ya estaba encadenado, siendo torturado y ya habían trazado un plan para exterminar por completo a toda la banda del halcón. En una noche
se fue todo al carajo. Literalmente, en un momento, una sola situación desencadenó todo lo que vendría a ser más adelante el eclipse. Sí, y es una reacción en cadena hasta para meme, ¿no? God se va, me acuesto con la princesa, me torturan, persiguen a mis hombres, pero Termino yo cediéndole mi alma a 5 ángeles malvados. sí, pero como yo sostengo postura, yo creo que la verdadera víctima de esta tragedia no es Guts ni Femto, es Kiaska. Porque es Kiaska la que se queda cuando a Guts se va y a Griffith lo encarcelan. Ella se queda con la banda, ella los lidera a pesar de que lo más lógico sería, ¿saben qué? Se fue al demonio todo, ahí nos vemos y sálvese quien pueda, ¿no? Ella, por el ideal que tiene de la banda, siente que tiene que mantenerlos unidos hasta que puedan hallar cómo volver a hacer lo que eran antes. Y llega un punto donde simple y llanamente ella ya encabronada y desesperada manda la chingada a Guts y a Griffith diciéndoles que ambos solo ven por sus sueños y no ven por los demás, que no les importa nada de lo que piensan los demás, nada de lo que hacen los demás, cargándose todo, porque la verdad es eso. O sea, no intencionalmente, pero cuando Guts y Griffith hicieron sus acciones, no les importó un carajo la banda del halcón, no les importó un carajo lo que los demás habían conseguido, lo que se podía perder. Y por eso Kiaska llega a un punto de, ¿saben qué? A la chingada, me voy a matar porque esto ya es insoportable. Sí, Y bueno, y ese no es el fin de su sufrimiento. Recuerda que al menos el resto de la banda del halcón tuvo, ¿cómo decirlo?, la decencia de morir. Él tuvo esa piedad de morir rápido, ya sea en la emboscada o durante el eclipse. Ella se quedó con todo el sufrimiento, todo el peso mental, todo el recuerdo horrible de haber sufrido tanto y seguir viva. Es como la mayor, su mayor martirio, incluso peor que el de Guts, porque Guts todavía ya estaba acostumbrado a valer madres. Ella no, ella literalmente pierde todo en un segundo y su mente se rompe. Literalmente, por culpa de la disputa de entre estos dos, pues en un principio ya no sabía cómo sentirse respecto a la relación que de repente tuvo Guts con Griffith. Después se dio cuenta de que bien amaba a Guts, pero tampoco podía dejar a Griffith. Después se dio cuenta del sentimiento de pertenencia que tenía a toda a la banda del halcón. Después, en un momento u otro, todo esto se va al carajo, ya no tiene a Guts, que era su amor, Griffith está encarcelado, su familia está valiendo caca, y después cuando piensan que todo va a estar bien, todo se va al carajo, y precisamente es tanta el impacto que ella recibe que destroza su psiquis mental y la hace completamente perdida. Tuvieron que ir hasta una jodida isla llena de elfos mágica que nadie sabía que existía, y para poder sanarla, y incluso con eso no pudieron sanarla por completo. O sea, eso demuestra el daño completo que ella terminó sufriendo al punto de que literalmente se volvió irreparable en cierta manera. Sí, de hecho, bueno, sí, ya que tocamos el tema, creo que debemos entrar directamente al eclipse. Es un momento icónico no solo en este manga, yo creo que es un momento icónico en toda la historia del manga en general. Por ¿cómo decirlo? El punto que trazó es algo completamente nuevo en cuestión de narrativa dentro de este medio, dentro de lo que es el medio del manga japonés. Son como 10 capítulos consecutivos de un sufrimiento, de un shock, un impacto tan, no sé cómo decirlo, es que así de abrumador es la narrativa de ese evento, es ver todos los que viste durante 90 capítulos ser destruidos sin piedad alguna. De hecho, la mano de Dios lo menciona, es una mezcla de emociones tan poderosa que hasta ellos están extasiados, hasta seres de un plano diferente, no saben cómo procesar tal remolino de eventos. sí, y, bueno, yo personalmente digo, a pesar de que por 90 capítulos los vemos que sea a todos, a la mejor banda de mercenarios que vio Midland, siendo despedazada en cuestión de minutos, yo creo que obviamente los que se llevan la peor parte son los principales que vimos durante toda esa saga, Yudao, Pippin, y el que se lo come el demonio que irónicamente acabaría matando a Guts al inicio. O sea, se llevan la peor parte y los vemos caer de un momento para otro como si no fueran nada, ¿no? A mí una de las partes más intensas de esa batalla es cuando Yudao
aún en la desesperada, trata de salvar a Kiaska, porque le dice, capitana, usted tiene que vivir, porque si usted vive, la banda del halcón vivirá. Y aún así muere en las heridas, muere en los brazos de Kiaska. Y la parte está donde Femto renace y el primer acto es profanar a Kiaska delante de Guts. Ay, joder, es una de las partes más intensas que yo he leído en un manga y dolorosa de leer, ¿no? Porque lo último que usó de conciencia Kiaska, que tuvo hasta la saga de los elfos, fue decirle a Guts, no mires. Sí, pues es que creo que hasta cierto punto ella entendía todo lo que ya había tenido que pasar Guts en su vida y se preocupa antes por él que por ella, así es el amor que le profesaba. Pero también es interesante verlo desde el punto de vista de Guts. Él no sabe qué está pasando. De un momento a otro el cielo se acaba de oscurecer y el suelo que pisaba es almas en pena atrapadas por la eternidad, monstruos gigantes sacados de pesadillas y 5 tipos a imagen de un puño gigante hecho de cuerpos mutilados. De hecho, todo el dibujo de esa parte del eclipse es tantos detalles que no crees que lo haya podido hacer una persona solo. O sea, obviamente tuvo sus asistentes, pero bien sabemos que el manga, casi la mayoría del boceto, es simplemente impresionante. No sabes de dónde tuvo imaginación Miura para ilustrar tantas cosas tan grotescas. De hecho, es algo que en cierto punto me parece hasta perturbador, porque sabemos muy bien que muchos autores de literatura de este estilo, sufrían pesadillas, tenían algunos incluso trastornos. Te piensas imaginar qué clase de mente o en qué clase de pensamientos tienes para que puedas ilustrar este nivel de negatividad y frustración, porque es todo lo que sufre Guts en este momento. Él siendo tan fuerte, siendo considerado hasta inhumano, acaba de enfrentar a uno de los mayores asesinos del mundo poco antes, y no puede ni siquiera blandir su espada ante tanta monstruosidad. Y cuando ve que alguien puede levantarse, que es Pippin, que ve en el horizonte, solo para ver que lo parten a la mitad, que literalmente estaba hueco, es, es simplemente otro nivel de detalle, de locura, podría decir. Así es, y de hecho creo que varias de esas cosas se pueden expresar cuando no solo nos ponen desde el punto de vista de Kiaska, en general de los comandantes, de la banda o de Gods, sino que en general se dedica Miura incluso a darnos, a mostrarnos cómo muere no solo cada uno de los generales, sino como la desesperación de los miembros normales de la banda, de nosotros que estábamos aquí para admirar a Griffith y de repente en un momento a otro estamos rodeados de monstruos y literalmente vamos a morir, ¿no? Y eso, y no sé, en lo personal llegó también un momento en el que me tocó cuando mostraran las personas con las que God solía conversar, que eran parte de su batallón, y cómo de repente, literalmente, ellos no están seguros de nada, y solamente podían confiar en God porque eran el único que veían que, de alguna manera, creían capaz de hacer algo. Y encima, para culminar por completo el eclipse con todo esta masa de acontecimientos que impactan por completo, todavía llega algo más espectacular, que es la entrada de Skull Knight, que todavía es como, ¿qué está pasando de repente? ¿Por qué llega él? ¿Por qué de repente están haciendo agujeros dimensionales? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente salen y qué? Incluso tanto al inicio como al final todavía nos dejan con esa intriga y esa emoción, y algo que admiro mucho del eclipse es que aún tras acabar el eclipse todavía sigues precisamente como con ese sentimiento de wow, ¿qué acabo de ver? No solo que acabo de ver, que acabo de experimentar. Sí, o sea, fue de que, ¿qué demonios acaba de pasar? Pero eso nos dejó, bueno, siendo francos, no es como que no se nos indicara que había algo más de lo que se veía a simple vista, ¿no? Tal vez si te veías el anime del 96, sí tomaba como sorpresa que aparecieron demonios, pero en el manga, desde Puck, desde Sod, desde el Skull Knight que aparece un poco antes en el manga, ya se daban indicios de que algo sobrenatural había pasado. Lo que sí es que no te esperas que sea así de sobrenatural y de cabrón, pero con todo y todo al final nos deja con este hombre quebrado que conocimos al inicio, explicándonos ya por qué es como es. E incluso hasta explicando por qué viste de negro, diciendo, me he visto de negro porque voy a sumergirme en la oscuridad. Y empieza la cacería de Guts por los apóstoles y por Femto.
Sí, que de hecho también es interesante, pues de nuevo mencionar esta trama paralela de School Knight, que es de hecho, creo que también el Eclipse impacta muchísimo porque aunque habíamos visto elementos sobrenaturales antes, eran relativamente raros o eran relativamente únicos, no era algo que pasara en el mundo cotidianamente, o sea, la magia seguía siendo cuestión de superstición. Precisamente el mostrarlos como eventos sobrenaturales, como algo que va más allá de lo natural y de lo extraordinario. Sí, y que se abra esto de repente, un nivel completamente nuevo y sin límites de lo que ya habíamos visto antes. O sea, lo más raro que habíamos visto antes había sido un tipo que se convertía en una especie de gorila y agarraba un árbol como si fuera una porra. Y ahora me estás diciendo que literalmente puedes entrar a otra dimensión, partir la realidad. Es un choque completamente impresionante. Sí, porque incluso dentro de niveles de fantasías se nos había mostrado en un principio a Pog como, es un hada y bueno, tiene polvito y puede curar. Y se nos había hablado un poco de hechiceros y decimos bien, pues va a haber magia, yo que sé, van a haber círculos, las épicas bolas de fuego y demás. Pero no esperas que de repente cuando nos muestren a la mano de Dios sean literalmente seres que con mover sus manos distorsionan el espacio, el tiempo, y que tienen figuras como que su propia apariencia ya sobrepasa todo lo que habíamos visto, y que el ritual que hacen, que no solo es algo mágico como tal, sino algo que es prácticamente demoníaco, que va más allá de, que literalmente es un infierno, vaya, es un infierno. Y pasó, al menos también un poco la magia que tuvo fue precisamente, dejó de ser simplemente mágico a mostrarte el infierno en vida. Sí, te digo, es por eso no sabía catalogarlo. Pasas de ser espada y brujería a ser directamente un Grimdark. Es un golpazo. Sí, pero aún con todo yo me atrevo a decir que si bien podría ser algo grimdark el asunto, o como dice la chaviza, de repente se volvió seinen de golpe, aunque siempre fue, al final algo curioso o algo que a destacar es que si uno ve el manga, también más sobre cómo Guts va abriéndose ahora sí con las personas y durante el manga va consiguiendo aliados con los cuales él sí se está abriendo, lo que le costó hacer con la banda del halcón. Sí, pues es que las únicas personas en las que confió o lo traicionaron o murieron enfrente de sus ojos sin que él pudiera hacer algo. Y es precisamente de nuevo esta cuestión cíclica, es lo que siempre le pasa. Y es lo que él no quiere que vuelva a pasar, quiere romper ese ciclo. Lo cual es sumamente irónico considerando que él aparentemente estaba repitiendo un ciclo, solo que ahora contra otra mano de Dios, porque conforme avanzó el manga se nos confirmó una de las teorías que más decían los fans, que el Caballero Calavera era el emperador Ganishka. Sí, de hecho, pues se nos muestra que efectivamente no solo existía una mano de Dios y que este ciclo que menciona Boy, de que cada 216 años, creo, alguien toma el veje rojo y se convierte en un nuevo ángel demoníaco, es algo que siempre ha ocurrido y le ocurrió a él y volverá a ocurrir. O sea, no son atemporales, no son eternos, son parte de un gran círculo que siempre se ha repetido y siempre lo hará. De hecho, también es bastante interesante que a pesar de toda esta negatividad, pesadez, oscuridad, se deja en claro que ellos no son buenos ni malos. Ellos son simplemente un resultado de la causalidad, un resultado de un ciclo natural y de un destino natural en el mundo. Literalmente están más allá del bien y el mal. Sí, que ellos son, bueno, prácticamente se tenían como una, no solo fuerza de naturaleza, sino fuerza de la existencia, como es algo que naturalmente tendría que ocurrir y yo represento eso que naturalmente va a ocurrir, la causalidad de todo. Sí, es un poco desesperanzador, de nuevo, no sabes qué tenía Miura en mente, porque cuando este Griffith se está convirtiendo en Femto hablan sobre la idea del mal, pero dicen que no es algo precisamente malo, es algo que se desarrolló del subconsciente humano, es algo más allá metafísico, y nos dice que tristemente el mundo está inclinado hacia esta oscuridad, hacia esta maldad, y que realmente algo bueno en el mundo es lo innatural. Y yo creo, por lo menos para mí, que esto se ve claramente reflejado en cuando Femto regresa. Cuando Femto regresa ahora otra vez tomando la forma de Griffith, mejor forma, o sea, cuando era todavía ese príncipe encantador, cuando él visita el cerro, la colina de las espadas,
que fueron clavadas en honor a la banda del halcón, Guts le recrimina todo, de que tú, maldito, nos traicionaste, te odio. A Griffith eso ya no le importa. O sea, lo que pasó entre Guts, Kiaska, la banda del halcón, ya es algo que está muy por debajo de él y que ya no le importa y que tiene otras ideas en mente que Guts no puede comprender. Y incluso lo menciona en uno de los consejeros, en uno de los arcos cuando ya estamos viendo la ciudad de Falconia. Se siente que todos están viviendo en una ilusión creada por Griffith. Sí, de hecho es bastante interesante porque de nuevo tocamos el tema de que es un tono gris, realmente no es que se inclina hacia el bien o hacia el mal. O sea, para nosotros es terrible que haya sacrificado a esta gente, entregado su alma a un sufrimiento eterno para lograr su objetivo, pero él mismo lo dice, esa gente estaba dispuesta a morir por mí para cumplir mi sueño. Y lo verdaderamente malvado a los ojos de Griffith sería dejar de lado todo eso, todas las muertes que él provocó, que se dieron por él, directa e indirectamente, las vidas que se ofrecieron para seguir su sueño, para desperdiciarlo todo y morir. Para él eso sería lo verdaderamente malvado. Sí, pero yo personalmente pienso que había un elemento bastante muy de fondo, pero que sí podía dar un poco de dimensión a si la acción que hace Griffith es buena o mala. Que no todos pensaban morir solamente por su sueño. O sea, creer que toda la banda de Halcón no tenía algo por qué seguir algún sueño propio es como que verlo todo muy limitado. Sentí que solo estaban para servirlo a él, es cerrarse a una visión bastante cínica o bastante de ver a los demás como hormigas y no como gente que piensa por su cuenta. Acuérdate que hay una parte donde Guts y Kiaska están hablando y Guts le dice, es que yo sí hablo con ellos, yo sí hablo con Eso mis vivieron ellos y soldados para eso y murieron. No es solo soy yo, es todos los que estuvieron detrás de mí. Bueno, desde mi perspectiva, y recordando un poco también la frase que dijo Kamen, que se lo dijo su subalterno en la banda, que tampoco recuerdo bien su nombre. Bueno, al menos mi manera o mi perspectiva de ver este asunto es ellos tenían como objetivo prioritario el que Griffith cumplía su sueño, pero precisamente ellos tampoco dejaban de lado sus vidas, entonces decían, bien, nosotros confiamos en que Griffith va a conseguir su sueño porque no lo admiramos por nada, lo admiramos por lo que es, porque es Griffith, no porque puede ser cualquier otra persona. Estaban confiados en que tarde o temprano Griffith realmente iba a ser su reino, iba a poder postrarse en la cima de su castillo. Entonces, claro, ellos en cierta manera como que ya tienen esa perspectiva de, bien, solamente lo estamos acompañando hasta que llegue a estar en la cima de todo. Y cuando eso pase, ya podré ver por mi cuenta, por lo que yo soy como una persona y por mis objetivos que tengo en la vida. Entonces, ciertamente cuando mencionan eso, es como bien, prácticamente estamos a punto de conseguir el sueño de Griffith, entonces creo que ya es momento de que yo pueda ver más por mi lado, por lo que yo quiero ser. sí, pero bueno, o sea, la perspectiva, se puede tener distintas perspectivas de Griffith, desde que es un acto egoísta a que como ya está muy alto de la existencia, ya esas acciones trascienden del bien y del mal, pero hay algo que no puedo negar y es algo que dice esta Aslan o Ashlan, la de la mano de Dios, la que es como una medusa, Slime. No, no, no. Slime. Son Slime, Conrad, Ubik, Boyd. Sí, son ellos. Como dato curioso, nada más ahí aparte, todos tienen nombres derivados de novelas de ciencia ficción, de fantasía oscura. Bueno, Slime lo dice, tormento, placer, amor, odio, vida y muerte. Esa es la belleza del hombre y del diablo. Y esa es la belleza de Griffith. O sea, es un ángel y un demonio, pero siento que al final todo se resume a que él quiere tener el control de todo. Y que realmente el verdadero acto de vencerlo es cuando lo desobedecen. Que incluso en los últimos capítulos que se enfocaban en Falconia, este chico que era aprendiz de herrero porque le enseñó el herrero que forjó la Dragon Slayer, se va de Falconia. Ricket. Rickard, Rickard, sí. Rickard se va y, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Yo no estoy a gusto aquí.
y él se va lejos de Griffith. En uno Y de a los pesar de momentos más épicos del manga, la verdad, tremendos huevos tuvo Gorky. es que es como que yo no, o sea, es como llega un punto donde se puede ver que irse de Griffith es casi como tener libre albedrío, aun si el manga no deja muy en claro si existe el libre albedrío o no. Sí, de nuevo es esa, como que, pues, como no llegamos a la conclusión, no sabemos exactamente cuál es ese punto. Se está siguiendo un destino, todo es precisamente algo a causal, no tiene una razón de ser y es simplemente cosas aleatorias que terminaron siendo. Se está trazando otro ciclo exactamente idéntico al que ya vimos, o estas emociones al final de cuentas son algo inútil, fútil, algo que está realmente más allá de lo físico porque es simplemente una razón por la que los humanos crearon para tener una razón de existir. Sí, nos deja un poco no sé, un poco, al menos en lo personal me deja un poco la idea de Riker fue el único de la banda de Halcón, el único sobreviviente de la banda de Halcón, aparte de Casca y Guts, y precisamente él tomó esta decisión porque dejó en cierta manera, de estar de la perspectiva como un soldado normal, sino que tras lo que pasó en el eclipse, él se pudo dar cuenta de muchas cosas, wow, no solamente estoy siguiendo a Griffin, me estoy dando cuenta de realmente pues, todo lo que pasó, estoy viendo la perspectiva de Guts, de Casca, la perspectiva de una persona normal fuera de todo este mundo lleno de guerras. Y en cierta manera siento que eso fue algo que hizo un poco más único a Ricket, el hecho de, bien, yo pude verlo desde muchos ángulos de vista todo lo que está pasando y he crecido también de una manera diferente porque me he alejado en cierta parte de todos ellos a pesar de que estoy unido. Entonces, las decisiones que tomó precisamente te dejan también un poco la duda de, ¿fue libre albedrío o la causalidad determinó que él tuviera la oportunidad de ver las cosas de esta manera completamente diferentes, de estar tan unido a todo lo que está sucediendo, pero a la vez tan distante para poder tomar una perspectiva diferente a lo que se ha visto? De hecho, desde un punto de vista también podríamos decir, oye, es algo que determinó Griffith que iba a pasar, porque a final de cuentas él es indiferente. O sea, ya no le causa ese sentimiento de pérdida que pasó con Guts, porque es exactamente lo mismo, pero ya para que Griffith eso es intrascendente y no sabes si es porque ya es alguien completamente nuevo o porque a final de cuentas él estando en este grado superior determinó que esas cosas iban a pasar. Es bastante ambiguo, pero lo que sí no se deja, o sí nos deja de en claro el manga, es que Guts estaba destinado a algo de que iba a romper, el destino lo iba a alterar, y que tristemente no vamos a saber realmente nunca cuál será el destino de Guts, un destino incierto. Sí, creo que a este punto solo podemos pues hablar de los elementos que quedaron como sueltos, precisamente la rivalidad entre Boyd y el emperador Ganisha. Se nos da en general qué pasó allí, pero no sabemos si Skull Knight va a cumplir algún propósito dentro de esta ruptura del ciclo del destino, o simplemente son nuevos espectadores de lo que está pasando, del nuevo ciclo que se repite. Pues mira, sinceramente yo quisiera pensar que Guts iba de alguna manera a vencer, no por otra cosa que porque escuché y leí por ahí en algunos sitios que Kentaro Miura había declarado que una historia tan oscura no iba a tener un final oscuro. O sea, al final God sí iba a tener su venganza, sí iba a ganarle a Griffith. No sabemos cómo, pero él iba a hacer. Y al final podría vivir su vida tranquilamente. La paz que él siempre buscó. Y bueno, es que también depende de cómo lo veas, porque igual acabar con Femto no termina nada. El ciclo de la mano de Dios seguiría, el ciclo de los Vegelits rojos seguiría. Que esa idea que tú propones de que al final todo se seguiría repitiendo porque seguirían existiendo los Vegelits, me recuerda un poco al final de Shingeki, donde al final no se solucionó realmente gran cosa y el poder que forman los titanes sigue existiendo. O sea que las batallas que viven los edenianos van a seguir pasando. Sí. Un final con esperanza y desesperanzador al mismo tiempo. No, sí, de hecho creo que considero también bastante la opinión, también ya vi el final. Siento que, no sé, el tener
que sea una obra tan oscura en general, Berserk, va a tener un final igual de oscuro, pero un poco dentro de la perspectiva, precisamente como dijeron, el hecho de va a seguir todo el ciclo de igual manera. Sí, pudimos ver el final feliz de parte de God, de bien, pudo vencer entre comillas, el destino, pero el destino este ciclo del destino va a seguir continuando y va a pasar por generaciones y van a pasar miles de años, va a pasar, o sea, va a pasar absolutamente todo el mundo, la infinidad del tiempo, y nada se va a detener. Toda la ola de odio y de mal, el concepto o la idea generalizada del mal va a continuar existiendo porque es algo innato de los humanos. Sí, de hecho, pues No nació de la nada, nació precisamente por los propios humanos, y toda la oscuridad que hay es el estado natural del hombre. Entonces es como, sí, desde el principio creo que nos llega a plantear, va a ser oscuro hasta el final, pero de igual manera va a tener ese tinte de, ¿realmente es feliz? ¿O es una perspectiva nada más temporal que nos da por seguir a Gods? Pero si lo pones en general bien del mundo, pues en realidad nada habrá cambiado. no, es que sí, la obra maneja eso desde el momento en el que nos muestra la idea del mal. La idea del mal es un poder metafísico, pero creado por el propio pensamiento humano y está destinado para reaccionar al ser humano. Incluso en la esperanza que la gente en general recibe del halcón blanco del renacimiento de Griffith, está pues manchado en toda la oscuridad que le precedió. Es una perspectiva pesimista, pero con un poco de esperanza. Creo que La esperanza nace de este sufrimiento nace de la esperanza. Es un cuento de nunca acabar y un cuento de que tristemente siempre va a ser lo mismo. sí, yo creo que igual durante todo el manga vemos personajes que de alguna u otra manera encarnan dos caras de una moneda, ¿no? Y es aún de manera un poco secundaria. Por ejemplo, los hermanos gemelos, bueno, no gemelos, pero sí hermanos, Farnés y Sérpico. O sea, Farnés era una noble que creció con todos los lujos, con todas las comodidades y se volvió miembro de una orden de caballeros religiosos, según para proteger la fe. En la práctica, Farnés era una sociópata piromana que disfrutaba y encontraba incluso placer sexual en quemar gente y en autoflagelarse. Y en cambio, Sérpico creció con carencias, creció siempre buscando qué llevarse a la boca para él y su madre. Y no es hasta que él se entera que él es el hijo bastardo del padre de Farnés que puede alcanzar un estatus mayor. Bueno, cuando lo encuentra Farnés y lo adopta sin saber que son hermanos hasta que llega su padre y revela que Sérpico es un bastardo y a cambio de que no pelee sus derechos, se le concedan ciertos títulos de nobleza, él decide llevar una vida pues tranquila, incluso menciona que él se volvió caballero de la Santa Cadena porque realmente no pelean ahí, pero siendo totalmente repudiable, siendo que a él le dan asco las ejecuciones, le da asco el fanatismo religioso, el cómo se tortura a los inocentes. O sea, alguien que vivió con lujo se volvió una sociópata cruel, y aquel que vivió con carencias se vuelve alguien muy empático. No sé si me estoy explicando. Sí, igual pasa con otros personajes que vamos conociendo la obra. Vemos a Isidoro, que igual es un chico que no sabe cómo sobrevivir, o mejor dicho, está aprendiendo a cómo sobrevivir, y ve un ideal en Guts, similar a como Guts veía a Griffith. Cree en alguien que puede aprender, en quien puede prosperar, y precisamente es algo que frustra a Guts en varias maneras. Tú no quieres ser como yo. Entonces, todo lo que ves es un sufrimiento que no te quieres imaginar. Y algo similar pasa con nuestra brujita favorita, Shiker, o no sé cómo se tiene que pronunciar su nombre. Shirke o Shirk. Shier, Shierke. Yo le digo Shirke. Que igual no entiende la oscuridad que envuelve a su maestra, al caballero Calavera. Y de todos modos se está siguiendo, los tiene como un ideal para crecer. O algo, bueno, al menos de mi perspectiva un poco crudo, es el cómo nos idealizan en general la religión dentro del mundo de Berserk. El cómo se nos mostraba cómo Farnes y cómo Serpico pertenecían en general a las órdenes religiosas, cómo cada uno de ellos tenía
sus estigmas, como cuando vemos al sacerdote cara de piedra, con cada uno con sus ayudantes, que al final del día ellos realizaban acciones crueles, torturaban, mataban gente y servían a nobles y a políticos que tenían perspectivas del mundo únicamente basadas en su en su propia ambición de poder y de dinero, pero realmente podíamos ver cómo había gente que realmente creía en esos estigmas de la religión con su vida y pensaba que estaban siguiendo lo correcto, que sí mataban gente, que sí torturaban, que hacían tal, que cual, que veía que ellos gozaban en cierta parte de riquezas, de poder comer y vivir bien, cuando siempre caminaban veían a gente que sufría, pero ellos realmente decían, lo estoy haciendo bien, pero por un bien mayor, no lo estoy haciendo por cualquier cosa, lo estoy haciendo porque realmente pienso que es el camino adecuado y siento que estoy haciendo el bien. Sí, pero bueno, no sé si tomarlo de buena o mala manera, dependerá de cada quien. ¿Cómo muestra que la religión es algo que nubla mucho la mente y que te ciega ante el dolor y el sufrimiento del mundo y del prójimo, irónicamente? Y en cambio las artes mágicas permiten una mayor visualización de las cosas. Pongamos, por ejemplo, lo que dice Puck, el elfo, que imperdonable que estamos hablando de Berserk y no, hasta ahorita mencionamos al poderosísimo Puck, que Puck menciona que por lo general la gente que no lo ve es la gente que tiene mucho la religión en su vida. Y en cambio, si alguien no es muy religioso, sí puede verlo. De hecho, creo que es en los dos ámbitos, porque ambos se muestran como un placebo, pero de una forma diferente. La religión dentro del mundo de Berserk, que no nos consta cómo es, solo se nos muestra como un cristianismo muy medieval en términos generales. De hecho, no nos dicen o que crean en algún dios en particular, algo por el estilo. Es como la forma en la que las personas normales, el ser humano común trata de escapar del sufrimiento que tiene en su vida, como una especie de, pues eso, de placebo. Mientras que las personas que están practicando magia viven más cerca de la naturaleza, pero al mismo tiempo viven temerosos porque no tienen una esperanza más allá de lo que va a pasar. Mira, todos los que están en la isla de los elfos, no salen de la isla de los elfos porque saben los horrores del mundo de afuera, y solo en el lugar donde están a salvo. Igual la maestra de Scare, Flora, Sí. que también está aislada del mundo y está protegida porque sabe que en cualquier momento todos los horrores que están afuera pueden matarla. Son dos caras de una misma moneda, dos formas de afrontar todo lo terrible que realmente hay, o todo lo terrible que es la realidad. Sí, el hecho de ser ignorante ante las cosas que pasan. Me recuerda un poco como a la anécdota de la rana que está atrapada en un pozo y que deduce que si el cielo es únicamente la envergadura del pozo, el círculo que puede ver, pero cuando sale y se da cuenta de que el cielo realmente es enorme, se sorprende y se da cuenta de lo equivocado que estaba. No, pero en este caso es como, bien, nosotros somos escépticos en realidad de lo que es el mundo, de la magia, de estas, entre comillas, dimensiones diferentes, de todo lo que está pasando de la mano de Dios, etcétera. Pero también es un poco esta perspectiva de y qué tan bueno o qué tan malo esté de que lo sean. Porque en cierta parte es, sí, me entero del mundo de la magia, me entero de todo, pero cuando me doy cuenta de que el cielo es más que solamente la envergadura de un pozo, voy a vivir con miedo, voy a vivir aterrado y voy a tener, sí, voy a tener esa libertad de poder ver mejor el mundo, pero también voy a darme cuenta de que las cosas que yo ya pensaba que eran horribles de manera normal para los humanos son poco comparado con lo horripilante que es en general el mundo, la existencia como tal. Sí, es básicamente vivir en el infierno con esperanza a vivir sin esperanza en el infierno. Y personalmente yo creo que eso de que, bueno, damos una pequeña aclaración. Sí se sabe que hay una religión o hay un ente divino que adora esa iglesia, la Santa Cadena. Y es la profecía, de hecho, que por lo menos parece que refleja a Griffith y Gods, del halcón blanco que vendrá a redimir a todos y el halcón negro que vendrá a condenar a todos. Como en su momento lo platicábamos en Cano, que si si la profecía realmente está equivocada, en el sentido de que en realidad Griffith es el halcón blanco,
porque si en realidad Griffith es el halcón negro, pero como su apariencia es la de un hermoso caballero encantador, todos creen que él es el ángel, el halcón blanco, y Guts en cambio es el halcón blanco, pero todos lo creen el halcón negro. Y eso, yo personalmente me inclino a pensar en esa interpretación equivocada, porque al final Femto, la verdadera forma de Griffith, es un halcón negro. Sí, de nuevo es este choque de cuál sería el destino de todo esto, estas visiones encontradas, estas interpretaciones distintas de una misma realidad, porque de eso se trata todo Berserk, las formas en las que se pueden ver en una misma situación, las formas en las que los percibimos, en lo que los perciben los personajes y la forma en la que va a desembocar todo. Actualmente en el manga pues está Falconia y claro, nosotros vemos que es como un paraíso, como al fin un imperio en el que la gente puede estar a salvo y vivir en paz con reglas justas de la mejor manera, pero por dentro cuando vemos el corazón de Falconia vemos que están los apóstoles y que incluso ellos, entre comillas, como que la están pasando bien, no tienen la necesidad de estar constantemente matando gente, sino únicamente peleando entre ellos. Pero claro, en el momento en el que llegue Guts es como todo se va a descontrolar, los apóstoles van a mostrar su verdadera cara, la gente ya no va a saber si realmente estaban viviendo en un paraíso o era un paraíso falso, en qué punto va a desestabilizar el mundo la llegada de Guts con Griffith y en qué tanto va a afectar a la humanidad y quién va a acabar siendo realmente el halcón de la luz y quién va a acabar siendo el halcón de la oscuridad y sobre todo cómo lo va a interpretar la gente. No, hasta eso, o sea, de nuevo es otra interpretación de la misma profecía. ¿Quién dice que realmente haga algo positivo ser el halcón blanco o el halcón negro? ¿Quién está interpretando eso? ¿Realmente qué significa que les vaya a dar una nueva era? No significa nada en particular, es una nueva era de qué? O una hora de destrucción, pero destruir qué? Yo personalmente pienso que el Caballero Calavera no ha salido del ciclo. Es más, sin querer, ha ayudado a que siga ese ciclo. Porque él es el que contacta a Guts. Él es el que salva a Guts. Él es el que le dice todo a Guts. Él le da o él hace que la armadura, que Guts encuentre la armadura Berserker. Entonces, ¿en qué está influyendo? O sea, ¿en qué salió? No está saliendo. Al contrario, está ayudando a que todo se repita de una u otra manera. Sí, hasta este hecho Porque de adquirir los Vegelis y según destruirlos, ¿quién dice que no ese era el destino de los Vegelis? Porque se dice muy bien, estos huevos llegan a su propietario de una forma u otra por el río de la causalidad. O sea, ¿quién dice que realmente está rompiéndolos al consumirlos y crearlos en una espada? ¿No era ese el destino desde un inicio? ¿No es él es el encargado de eliminar a la mano de Dios para que surja una nueva? De nuevo, es esa idea, es lo que es una de las cosas que no vamos a poder nunca descubrir, o sí vamos a poder descubrirlo en algún momento. De hecho, pues quisiera tocar ese tema ya para empezar a cerrar todo esto, y es qué futuro le prepara esta obra. Tenemos que pues ya fue adaptada en 2 animes, el primero bastante bueno para las limitaciones de la época, el segundo muy fiel al manga pero está feo, para ahorrarse costos llegaron a ese CGI todo discordante, no sé cómo decirlo. que no pudieron traducir el estilo de Miura al anime. O sea, que el estilo de Sí, Miura está no. tan... Es que es muy complicado. Es complicado porque, bueno, voy a comentar algo random de esto. Se supone que en el primer anime, el del 96, Miura ayudó a hacer diseños un poquito más simples. O sea, son versiones simplificadas de lo que él hacía, pero eran de su mano. O sea, como para dar un punto de apoyo. Entonces, como que se les facilitó un poco el trabajo. En el caso de de los segundos animes, o del segundo anime que tuvo 2 temporadas, yo siento que en parte fue porque quisieron hacer como que una alegoría a las películas que abarcaban la Edad Dorada. Querían dar ese sentimiento de continuidad, pero la verdad les quedó horrible. Sí, como que intentaron imitar el estilo que se plasmó en las películas,
pero pues en lo personal me parece un poco contradictorio porque precisamente las películas pueden darse el lujo de lucir de tan buena manera porque son películas, porque la cantidad de dinero que se les mete y de organización que se compromete dentro de una película es completamente diferente a la de un anime. Entonces yo siento que pues, esa fue una de las peores cosas que tuvo este segundo anime de 2 temporadas, que fue el hecho de intentar como dar la sensación de ser continuo a las películas, pero siento que debieron que haberlo manejado de una manera un poco diferente, porque eran productos diferentes y tenían que ser llevados de una manera un tanto diferente, sí, seguir un poco el hilo en cuanto a continuidad, pero más aún intentar encontrar un estilo diferente que también se pudiera adecuar bien. Sí, bueno, sabemos que CGI normalmente se usa para aligerar costos. Es mucho más fácil de trabajar con ellos porque los planos son 2D y los personajes son 3D, así que se pueden mover mucho mejor. Pero pues precisamente fue el abaratar tanto los costos que se hace que se vea tan mal. No hay otra forma de decirlo, literalmente es horrible ver la primera temporada. La segunda se pone un poquito, pero de todos modos es... Lo único bueno que le puedes destacar es el soundtrack, y es precisamente porque recicla mucho de las películas. Que ya tocando el tema de las películas, yo creo que son muy buenas, son una de las mejores adaptaciones que he visto. O sea, son un disfrute, un goce en todo el sentido de la palabra. Y en cierta parte, para mí, una de las razones que cumple bastante bien esto es el hecho de que precisamente llegan a transmitir muy bien las sensaciones de los personajes, que las viñetas, que es una de las razones por las que admiro muchísimo y me encanta el manga de Berserk, que es la capacidad que tiene Miura de transmitir sentimientos únicamente con varias viñetas. Esto a mí me encanta recalcarlo con el ejemplo de los últimos capítulos de cuando Casca se recupera y cuando intenta ver a Guts, y en el momento en el que lo ve recuerda todo el momento del eclipse. En una sola página hay 3 viñetas en las que se nos ve con 3 rostros relativamente similares a Guts, pero lo suficientemente, uno lo llega a sentir perfectamente con esas viñetas, el dolor y el sufrimiento que está pasando Guts en ese presente momento. Y eso es algo que en las películas uno puede llegar a sentir precisamente esas emociones que transmiten los personajes. Pero en el anime, al estar tan mal adaptado, porque hay cosas que apresuran y cosas que no se encargan en detallar bien, al final es como, wow, no solo la animación está culera, sino que no puedo sentir la esencia de la obra viendo esto. Es bastante doloroso de ver, ¿no? En muchos sentidos, en muchos niveles. Literal, porque Sí, hay algunas viñetas que se tratan de adaptar tal cual vienen en el manga, pero con ese CGI son horribles. Y con el contexto es todavía peor. O sea, no son malas en el sentido que quiere verlas el manga. Son malas porque son dolorosas de ver. sí, y bueno, siendo justos, es que el dibujo de Berserk es tan cabrón que es muy difícil replicarlo. Y más en algo que necesita mucho movimiento como es una serie de anime. Entonces, y no solo con los dibujos de Miura y Berserk, pasa mucho en animes cuyos mangas son con dibujos muy detallados. Por ejemplo, Baki, Kengan Ashura, en su momento Gantz, tienen ese problema. Sí, es difícil transmitir esa sensación, especialmente por cómo utiliza los colores oscuros, las sombras, los degradados en Miura. Precisamente crean esa atmósfera tan oscura en el manga, tan pesada, que es muy difícil de replicar. También puede crear este sentimiento de pesadez. De hecho, cuando tú ves la espada de la Dragon Slayer, bien lo dice Godo cuando la presenta, es un pedazo, una losa de metal con filo. Y el dibujo, la forma en la que se mueve Guts, sientes la pesadez. Y eso no te lo proyecta cualquier cosa. Las películas logran adaptar más o menos ese sentimiento de lentitud, pero al mismo tiempo de velocidad, porque se dice que Guts es inhumanamente rápido. Sí, bueno, pero es que también vamos a ser un poco sinceros. ¿Cuántas las películas no adaptaron cuando Guts consigue la Dragon Slayer? La Dragon Slayer ya la consigue después del eclipse. Sí, pero todavía tenía su espadón de 2 manos, que él agarraba con una mano. De hecho, adaptan muy bien la cuestión de la pelea contra los 1000 hombres. Da muchísima emoción y con ese soundtrack que está muy bien hecho. Eso sí Y es. bueno, quiero también un poquito hablar de las películas en general. Como comenté, me parece una de las adaptaciones más fieles que puedas tener de una obra. Tienen un soundtrack muy bueno, una ambientación bastante bien, una narrativa que te mantiene pegado a la pantalla
y creo que su único pecado, entre comillas, es algo que habíamos comentado. El momento del eclipse se siente muy fuera de lugar porque eliminan la mayoría de elementos mágicos que se presentaron antes. Hay pequeños guiños que si leíste el manga los entiendes, pero si es tu primera acercación, tu primer acercamiento a la obra, Siguen sí se nota muy siendo pesado. muy O de sea, fondo. andábamos en un pedo de espada de espada y brujería, de caballeros, y de repente, ¿dónde salieron estos demonios? Sí, es un defecto que tienen muchas adaptaciones, las dos adaptaciones de Berserk, tanto en la serie como en la trilogía de películas. Como que no sé, se les olvida que los elementos mágicos siguen ahí. O sea, están ahí desde el minuto uno. Pero Así bueno, es. eso les pasa a muchas adaptaciones. Ya hablaremos de cuando llegue el momento de hablar de Canción de Hielo y Fuego. Sí, en cierta parte también creo que eso se ve un poco más intensificado por el hecho de que abarcan directamente desde la Edad Dorada y no podemos ver los capítulos iniciales que son los del Espadachín Negro o lo del Caballero Negro, que pues, que directamente empezamos en el manga, pues empieza directamente con fantasía pura y dura con monstruos, y cuando empiezas en las películas, pues como es lo, entre comillas, lo más light y lo menos fantasioso, y precisamente no abarcan bien esos momentos, esos pequeños momentos fantásticos que hacen mágica a la obra, pues sí desentona muchísimo al momento del eclipse. Pero bueno, Aunque debo decir que captaron muy bien todo la espiral de emociones. De hecho, creo que podría decir que me gusta más la entrada del Caballero Calavera en las películas que en el mismo manga, porque saben captar exactamente ese momento de tensión, ese momento de clímax, donde todos están maravillados del torbellino de emociones entre Griffith, Guts y Casca, y de repente se oye el crack de la luna y aparece el Modern Fucker de este manga. Es simplemente espectacular en todo sentido. Creo que es una de esas pocas veces que puedo decir que una adaptación es igual o superior a lo que está adaptando. No sé si crean que estoy exagerando. De por sí, bueno, en el sentido, en opiniones que yo he visto en internet, yo he visto que hay gente que no opina lo mismo de que sea una adaptación tan fiel, porque hay detalles tales como que hay momentos más sexuales, que te presentan la faceta más maquiavélica de Griffith desde el inicio, pero yo siento que sí es una gran adaptación de ese arco, con sus obvias limitaciones por la duración, pero pero esa parte de que Skull Knight llega y es más épico que en el manga, discutible, aunque sí se reconoce que es un gran trabajo de dirección. Dato curioso que vale la pena mencionar, se supone que de hecho sí querían adaptar gran parte del manga en ese formato de películas, pero que por baja recepción no se pudo. Sí, me parece algo lamentable, qué porque triste. sí es un trabajo muy completo en todo sentido. Bueno, la cuestión de adaptación tiene sus problemas como cualquier adaptación, obviamente, pero en cuestión narrativa, visual, y sigo destacando muchísimo el soundtrack de esas películas, es hermoso. El tema de Gods, de Blood and Gods, es algo que puedes escuchar 1000 horas y sigue siendo genial. Bueno, a mí en lo personal me parece, no creo poder decir una de las mejores adaptaciones. Yo creo que simplemente es la adaptación idónea que tiene que recibir un manga como Berserk. Siento que esperar, no sé, un tanto menos que eso, no se me haría cumplir, no daría lo suficiente como dar la talla que da todo el manga en general de Berserk. Y pues llega a adaptar muy buenos momentos, se salta varios, también un poco momentos un tanto icónicos, como el momento en el que Sod le lanza su espada a Ghost en medio de la batalla final de Doldrey. Entonces es como que hay momentos en los que quizás te hicieron falta un par de momentitos fantasiosos, un par de momentitos épicos, pero lo llega a compensar adaptando muy bien y dándote muy buenos sentimientos, muy buen feeling en general en otras situaciones. Entonces, para mí, cumple lo que debería de cumplir una adaptación de una obra de la magnitud de Berserk. Bueno, pues como lo habíamos comentado, la cuestión del futuro de la obra es que, pues como todo autor de larga duración, ya se tenía como una idea de que podía pasar. De hecho, es tristemente común que este personaje de este calibre y de este tipo de obras ya tengan una idea de que no van a terminar su obra en vida. No sé si es un estándar muy tétrico,
especialmente por lo tétrico que es la obra. Igual pasó en su momento con Tolkien, George R.R. Martin ya mencionó lo mismo, ahora tenemos a Miura. Se rumora mucho por ahí que hizo su estudio de manga y tenía sus aprendices precisamente porque querían que ellos continuaran la obra si algo le llegara a pasar. Y por ahí andan tweets de que hay algunos de sus aprendices que están diciendo que quieren hacer su mejor esfuerzo para continuarla. Sí, de hecho, por lo que yo tengo entendido, en el 2019, cuando lanzó su último manga, no recuerdo bien su nombre. ¿Gigantomaquia o Durarán o algo así? Sí, Gigantomaquia. Sí, Gigantomaquia. No recuerdo bien, el 2019, no recuerdo cuál de esas dos obras, pues sí es que Gigantomaquia. Precisamente él dio una entrevista justo cuando salió el lanzamiento y dentro de esa entrevista él mencionaba precisamente eso, el hecho de que él llegó a un punto en el que no estaba seguro de si realmente iba a poder terminar su obra en vida, pero que precisamente ese era su mayor anhelo, el poder llegar al punto en el que Berserk culminara, y que por eso él ya había dado incluso instrucciones a sus ayudantes y a sus aprendices de cómo poder llegar a continuar la obra si a él le llegaba a pasar algo. Pero no sé, en cierta manera también siento como un poco apresurado el intentar ver ya el destino de esta obra. Siento que por ahora simplemente deberíamos de, no sé, como que disfrutar por mientras estos momentos, y quizás en un futuro ya empezar a contemplar bien qué está pasando, qué va a pasar. Bueno, me quedaban una tanda de capítulos que se iban a salir creo que en junio o julio. Esta ver si están completados y si los va a sacar la revista. Así es, porque también por lo que yo tengo entendido, los últimos capítulos en su mayoría eran dibujados por sus asistentes. No sé qué tanto sea cierta esa información, no sé qué tan verídica sea, pero por lo que yo tengo entendido, y casi la gran mayoría eran dibujados por sus asistentes, y él únicamente se encargó de dirigirlos y de escribir los guiones. Sí, yo personalmente, pues es trágico lo que pasa. Yo creo, yo me acuerdo de ese día que estábamos en en la tontera y me manda mensaje Sanka, ve esto, Kento Aramido acaba de fallecer. Fue un golpe duro porque sinceramente creo que Berserk es, junto a Saint Seiya, el manga que más le he dado seguimiento en todo el tiempo que he llevado leyendo manga y viendo anime. Entonces sentí que esta obra tan larga que entraba en pausa quedará incompleta es doloroso, pero también hace unas horas vi el estado en el cual Miura trabajaba, de que ya era raro tener días libres, que ya se le había hecho normal que no celebraba Nochebuena ni Año Nuevo, que ya muchas veces trabajaba con fiebre y que no le podía ver, ni siquiera ver cuando florecían las flores de cerezo en Japón, como que demostraba qué tan explotado estaba o tanto se exigía a sí mismo. Y es bastante triste porque entonces ves que dentro de esas magníficas ilustraciones había un enorme sacrificio personal de parte de su autor. Y sinceramente, si continúa o no la obra, yo siento que no va a ser lo mismo. O sea, puede uno decir, no, es que el Señor nos dejó sus anotaciones de qué íbamos a hacer y todo, pero no es lo mismo. Yo creo que cada autor, independientemente de si sea mangaka, si sea escritor de novelas, si sea guionista de cómics, tiene su propia voz. No continuarla aún con sus anotaciones no será lo mismo. Y sinceramente siento que de alguna extraña manera los últimos paneles de este último capítulo que salió fueron en cierto modo proféticos. Cuando Guts y Skull Knight están hablando de el destino y Skull Knight le dice, es que no todas las historias tienen un final feliz. Siento que fue como que algo bastante, no sé, que señalaba lo que iba a pasar. No sé cómo decirlo. Sí, es tétricamente una coincidencia bastante tétrica, bastante oscura, no hay otra forma de decirlo. Quizás de alguna manera en ese momento él se llegó a reflejar llegó a reflejar su situación en el manga en el que estaba escribiendo. En lo personal, yo recuerdo sí, tengo con mucho anhelo Berserk, porque es una de las obras que
empecé a leer en cierta parte por una amistad que ya no hay, y es como que una obra que me llegó a tocar mucho en el corazón, el ver realmente el poder acompañar a God dentro de la travesía y el poder de alguna manera como que llegar a procesar y entender bien los sentimientos que tenía, ha sido de las pocas obras que realmente me ha llegado a tocar el corazoncito, vaya, a realmente empatizar bien con el personaje y en cierta parte admirar en general el sentido de la obra y sentir un apego por los personajes como tal. Y comparto completamente la opinión de que no va a ser lo mismo si continúa el manga, porque aún con las anotaciones, aunque les hubiera dejado indicaciones exactas, siento que el momento de plasmar algo, ahí está impregnada la voluntad del autor y está impregnada precisamente su manera de ver las cosas. Entonces al momento en el que él dibujaba o mandaba hacer Pues los hacía con las, no sé, como que visualizaba perfectamente todo lo que iba a ocurrir, y siento que eso es, esa visión personal que tenía Miura dentro de una obra y que todos los autores tienen dentro de sus obras es imposible replicar por otra persona. Siento que es tan subjetivo y que es tan parte de la esencia del propio autor, que es tan parte de esencia de yo estoy escribiendo esta obra y impregno no solo mis ideas, sino lo que soy, que el continuarla no se sentiría lo mismo. Quizás si la llegan a continuar, no sé, en lo personal, que es una de las sugerencias que también vi en varios de los foros y en páginas, fue el hecho de que quizás llegarla a continuar como novelas, porque de esa manera, pues de alguna manera como que mantendrían un tanto más intacto los guiones que dejó Miura o las anotaciones que él dejó. Entonces, pues en cierta manera como que se podría llegar a sentir un poquito más cercano a la idea que él tenía, pero incluso con eso siento que no va a ser lo mismo. El ver el final deber ser hecho por alguien más que no sea Miura, no, de alguna manera, si bien nos va a llenar un poquito este es el final, no nos va a dejar con la misma satisfacción que nos hubiera dejado el ver a Miura dibujar ese último capítulo. Bueno, pero por mi parte, pues yo también tengo un sentimiento muy especial por Berserk. Ustedes bien saben cuánto me mama, no tengo otra forma de decirlo, lo que es la espada y brujería, la fantasía más clásica. Es algo que viene en mi ser, es algo que me ha fascinado desde el primer momento en el que leí. Puedo remontarlo desde que leí la Ilíada, va a sonar mamador, pero creo que desde ese momento este tipo de historias, este tipo de travesías son algo que me ha fascinado, y encontrar en un formato tan cercano es algo que también me dejó plasmado, impactado en muchísimas maneras. Es una historia que podría leerla 2, 3, 4 mil veces y seguiría apreciando cada detalle y seguiría apreciándolo como si fuera el primer momento en el que la leyera. Y también me da un sentimiento, por lo mismo me da un sentimiento como contrariado, un sentimiento encontrado. Viene el capítulo, creo que es el 360, en donde mencionan esto de Skull Knight con Guts viendo, este es el final aprecia el final de tu viaje, no siempre es un final feliz, podría servir como un perfecto cierre, ignorar que los otros 3 capítulos que le siguen existen, verlo como, ese es tu final, es precisamente eso, no hay un cuándo acabar de todo esto que hemos vivido, un poco insatisfactorio sí, pero sigue en la misma línea de la obra. Pero también una parte de mí dice, pues, todo este sufrimiento que se vio reflejado de Miura dentro de sus páginas, todo esto que sacrificó, todo esto que él dio para poder darnos esta obra, y que si él dejó, él tenía la esperanza de que si le pasaba algo todavía tuvieran un final, creo que sería pues un desperdicio precisamente. Sería, comparando con la misma obra, el mismo sentimiento que tenía Griffith de cómo voy a dejar que todo lo que pasó sea en vano si se acaba en el momento en el que yo me vaya de aquí. Es como ese sentimiento que me da. Precisamente como lo mencionan, una de las ideas que me llegó a la mente es, oye, pues como adaptar los guiones en forma de novela y se sentía un sentimiento más cercano. No va a ser lo mismo exactamente, pero ya hemos visto muchas veces, muchas obras, muchas sagas en literatura que han acabado de la misma forma. Eh, Tomando un paralelismo con este tipo de historias que me gusta tanto, las historias de Tolkien tuvieron su cenit después de que él falleciera. Que dijo su hijo, él hizo tantas anotaciones, él hizo tantos mapas, él me expresó tanta pasión por su obra que no puedo dejar que eso quede perdido. Tiene que ver a la luz porque es una forma de honrar todo lo que trabajó y honrar toda la pasión que él tenía. Siento que esto es una situación similar. Bueno, ya dejando esto como de lado un poco,
creo que pues ya terminar, finalizar, pues no sé, comentar un poco qué ha dejado Berserk en el imaginario popular. Digo, pues tenemos cosas tan icónicas como Bloodborne, la saga Dark Souls, muy inspirados en... Literalmente los autores han dicho que se han inspirado de pies a cabeza en Berserk. Sí, la saga Soulsborne está muy... Precisamente otra de las razones por las que me gusta tanto Berserk, porque yo fui un fanático guerrero de la saga Soulsborne, y cuando uno los juega, ya llegas en determinadas situaciones donde te sientes tan en parte de la obra de Berserk y ves las inspiraciones. Y, y es también un poco gracioso el hecho de que indirectamente Berserk ha influido mucho en el corazón de muchos gamers sin darse cuenta. Y posiblemente hay muchas más obras de las que, tanto de manga como en videojuegos, como de literatura, y incluso pintura, porque el arte de Miura daba incluso para inspirar a gente de otras ramas artísticas. Mm, no sé, está un poco contento de ver que tantas obras realmente llegó a inspirar Berserk y que tantos autores se vieron inspirados por la magia que hace. A mí me gustaría Sí, agregarle, pues, que también lo que se ha influido no solo en los juegos, en otras ramas. A mí me gusta mucho la música que se inspira en este tipo de obras y Berserk inspiró mucho. Una de mis bandas favoritas, Battle Beast, tiene discos enteros dedicados a Berserk, a narrar los hechos del manga, a narrar sus ideas sobre los personajes. Y creo que es un sentimiento muy hermoso, al menos para los autores, lograr este impacto en tantas ramas. Sé sentir que precisamente todo lo que has entregado ha podido trascender a otro plano que no te imaginabas. efectivamente a mí también me gusta tu Battle Beast. Creo que me los mostraste todos en casi. Y toda su discografía que casi casi es como si te estuviera narrando la manera de poema épico, metalero, la saga. Sinceramente, pues, es un manga incomparable y que nunca va a haber otro igual. O sea, habrá parecidos y habrá que tener su mismo potencial, pero parece que fue una joya que marcó a todos de una manera u otra. Sí, bueno, gente, esta fue nuestra pequeña charla de esta ocasión, y pequeña entre muy comillas. Pues ahí disculpen un poco los errores de audios que va a tener esta cosa cuando termine de editarla. Ahí pues disculpen, estamos acá muy limitados todavía, esperamos poder evolucionar un poco más, evolucionar pues como precisamente esta obra de algo pequeño y que llegue a un nicho un poco más grande. Eh, bueno, eso fue todo por nuestra parte, fuimos Henry, Que le vaya bien, gente. Recuerden bañarse. fue Kamen Rider Wiser, Nos vemos, banda, y recuerden que tal vez el mundo en el que vivimos está habitado por alguna ley trascendental como la mano de Dios que gobierna el destino de los y las decisiones que queremos tomar libremente tan solo son hechos predestinados. y por mi parte Sanka el Monitor, que les desea muy buen día, que hayan disfrutado todas estas nuestras diatribas un rato. Pueden seguirnos, pueden estar al pendiente del canal, al pendiente de las páginas. Y me despido sin decirles que las historias sí pueden tener un final feliz. Y no olviden darle like, suscribirse y compartir. Gracias.